Buen día, vamos a hacer la clase número 8. Aquí en esta clase vamos a ver fracciones, potencias y radicales. Ok, bueno, entonces nosotros ya vimos qué son los porcentajes y nosotros sabemos que los porcentajes es una manera de poner todo a una escala de 100, en una escala numérica del 0 al 100, donde 100 representa el todo y 0 representa la nada. Y la fracción es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de ponerlo en una escala del 0 al 100, la vamos a poner en una escala del 0 al 1, sin unidades, sin porcentajes, sin nada. Y se calcula exactamente de la misma manera, nada más que no lo multiplicamos por 100, sino lo dejamos expresado de manera fraccionaria. Nosotros habíamos dicho que cuando queremos calcular un porcentaje, calculamos parcial entre el total y lo multiplicamos por 100. Para calcular la fracción únicamente nos quedamos con esta parte. Parcial entre el total y eso nos va a dar la fracción. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a poner un pequeño ejemplo. Si nosotros tenemos en un equipo de fútbol son 11 jugadores. De los cuales tenemos un portero y luego pues los demás, ¿no? Tenemos que sí delanteros y todas las demás posiciones, pero vamos a dejar simplemente los demás especificados como los 10 jugadores. Otros. Entonces, si yo tengo estos datos, ¿qué porcentajes son porteros y qué porcentajes son los otros? Pues si yo quiero calcular el porcentaje de los porteros, es un jugador, un portero entre 11 por 100. Y lo calculo. 1 entre 11 por 100 y me va a dar 9.09%. Y los otros, pues hago la resta, 100 menos 9.09 o lo planteo, 10 entre 11 por 100 y me va a dar 90%. Y si yo sumo ambas me tiene que dar el 100%. Pero si yo lo quiero calcular, en lugar de calcularlo como porcentaje, lo calculo como fracción. Es decir, en lugar de ponerlo en una escala del 0 al 100, lo pongo en una escala del 0 al 1, es exactamente lo mismo. 1 entre 11, y eso me va a dar 0.909. Y si yo lo pongo ahora para los otros jugadores, esto me va a dar 0.909. Aquí me falta un 0. Y esa es una manera en la cual yo puedo ver los porcentajes. Cuando yo escuche 90% significa 0.9. Cuando yo escuche 9% se va a significar 0.09. Y es una manera rápida en la que yo puedo hacer cálculos para poder calcular cantidades cuando me dan un porcentaje. Por ejemplo, si ustedes van a la tienda y les dicen que hay un 40% de descuento, ese 40% de descuento en sus mentes inmediatamente tienen que imaginarse, vamos a poner aquí que 40% de descuento significa 0.4. Lo dividen entre 10 para que
Cuando nosotros querramos hacer operaciones, las operaciones se van a hacer con fracciones, no con porcentajes. Eso significa que el 40% no voy a pagar, pero el restante sí voy a pagar. Es decir, solamente pagas el 60% de lo que vayas a comprar. Bien, y así es como nosotros vamos a establecer las fracciones. Las fracciones son en una escala del 0 al 1 y los porcentajes son en una escala del 0 al 100. Y no se confundan con esta palabra. Fracción obviamente viene de, pues que es de una fracción, pero hay fracciones que son las que hemos estado sumando y restando a lo largo de estas 2 semanas. Y una fracción de alguna cosa significa esto. Son palabras que son 2 diferentes palabras que tienen diferente significado. Ok, ahora sí. La semana pasada ya habíamos empezado a trabajar con potencias, nada más que no habíamos presentado las reglas, nada más eran potencias básicas, porque pues hasta ahorita quiero que formalmente ya veamos lo que son las potencias. Muchas veces, muchachos, las matemáticas no es de entender los procedimientos o entender cómo tengo que hacer. A veces, muchas veces las matemáticas, la física, la química y todas las ciencias, lo que realmente requieren es que te detengas tantito y que leas y que analices las palabras que se están dictando o que se te están presentando en el problema, para que de esa manera tú puedas comprender, ay, a ver, es un producto. Híjole, la palabra producto a mí me suena que es una multiplicación. Quizás no sé cómo se resuelva, pero yo ya al escuchar la palabra producto sé que hay una multiplicación ahí involucrada. Y eso lo vamos a obtener eh, solamente a través de leyendo. O sea, voy a leer lo que me están pidiendo. Y no es que no sepan leer, sino a veces nosotros mismos, y como mexicanos lo sé, no tenemos la cultura de la lectura, no lo habituamos. ¿Por qué? Porque los libros son caros o porque la lectura es aburrida o por cualquier otra cosa. Pero sí los exhorto a que pues traten de leer de vez en cuando un libro, aunque sea esos libros pequeños, para que poco a poco su cerebro se vaya ejercitando y cuando lean algo, aunque sea una oración pequeña, por lo menos sepan de qué trata o por dónde va. Bien, ok, pues vamos a ver estas reglas. La primera regla para las potencias es la regla del producto. La regla del producto, como su nombre lo dice, producto, hay una multiplicación. La primera que tengo es que si yo tengo un mismo número, el número A y el número A, y entre ellos se están multiplicando, pero uno con una potencia n y otra con una potencia m, eso va a ser lo mismo que si yo tengo ese mismo número A, pero las potencias se suman. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo 2 al cubo por 2 a la cuarta. Este 2 y este 2 es el mismo número, es la misma base. Por lo tanto, esto es lo mismo que si yo lo escribo como 2 a la 3 más 4. Esto va a ser igual a calcular 2 a la séptima. Si la base es la misma y se están multiplicando, hay un producto, entonces solamente sumo los exponentes. Ahora la otra regla del producto. Cuando yo tengo dos números distintos, tengo A y tengo B, pero están siendo elevados a la misma potencia, entonces yo puedo juntarlos. Primero hacer el producto y ese mismo producto elevarlo a la misma potencia. Aquí no se suman las potencias porque son dos diferentes números. Podríamos verlo como que si estuviéramos factorizando esa potencia. Un ejemplo es 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. El 3 y el 4 son dos números distintos, sin embargo están siendo elevados a la misma potencia. Esto es exactamente lo mismo si yo primero multiplicara 3 por 4 y lo elevo a la misma potencia. Y esto va a ser igual entonces a 12 elevado al cuadrado. De hecho, esta regla del producto sirve también para esta misma regla.
Si nosotros hubiéramos agarrado las bases y las hubiéramos metido y después, al final de cuentas, esa suma me iba a dar 2 a la séptima. Pero para no confundirlos, apréndanselo así. Si es la misma base, entonces sus exponentes se suman. Si no es la misma base, pero tienen el mismo exponente, entonces sí puedo factorizarlo y multiplicarlo. Pero si yo tengo que las bases son diferentes y que los exponentes también son diferentes, no puedo simplificar, no hay nada que hacer. Bien. Ok, ahora vámonos con la regla del cociente. Aplica prácticamente lo mismo. Cuando yo tengo un mismo número que está siendo elevado a diferentes potencias y hay una división de por medio, esto es exactamente lo mismo que tener a la n, pero en lugar de sumarse, se va a restar. ¿Por qué se va a restar? Pues así como aquí se suman porque hay un producto. En una operación contraria al producto, que es la división, pues también sería la operación contraria, que es la resta. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo tengo 2 a la quinta entre 2 al cubo. Esto es exactamente lo mismo que tener 2 a la 5 menos 3. Y esto es igual a 2 al cuadrado. Lo he simplificado. Es la misma base. ¿Okay? Y lo mismo, si yo tengo dos números que son diferentes, pero están siendo elevados a la misma base, entonces simplemente factorizo esa base. Por ejemplo, 4 al cubo sobre 2 al cubo. Esa ya la habíamos visto. Entonces esto me da 4 medios al cubo. Y esto es lo mismo que 2 al cubo. Bien. Fácil. Ok, ahora la regla de la potencia. Si yo tengo un número b elevado a la n y que todo eso a su vez está elevando a la m, es lo mismo que si yo tuviera b a la n, pero esa potencia después multiplicada por m. Vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar. Si yo tengo 2 al cubo y después lo elevo al cuadrado, yo pues sí, primero puedo desarrollar esto. 2 al cubo es 8 y después 8 al cuadrado me va a dar pues 64. Pero yo puedo simplificar esta expresión si ese cubo después lo multiplico por 2. Y esto va a ser igual a 2 elevado a la sexta. Y me va a dar exactamente el mismo resultado. La siguiente regla de la potencia. El número b elevado a la n y esa potencia elevado a la n va a ser igual a la base elevado a la potencia que también está siendo elevada a la potencia. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo tengo el número base 2 que está siendo elevado al cubo, pero ese mismo cubo está siendo elevado al cuadrado. Para poder resolver esto, entonces primero resuelvo esta potencia que está siendo elevada al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 2 y luego 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? 9. Entonces me queda como 2 elevado a la novena potencia. Ahora vámonos con el siguiente. Cuando yo tengo un número base b elevado a la potencia n y a eso le estoy sacando raíz cuadrada, es exactamente lo mismo que si yo lo expreso como una potencia pero fracción, donde en la fracción n va a ser el numerador y la raíz va a ser el denominador. Otra vez, simplemente piénsenlo como operaciones opuestas. Pues sacar una potencia es una operación y sacar su raíz es la operación contraria. Por lo tanto, queda en el denominador por ser una operación contraria. Ok, entonces si yo tengo, por ejemplo, 2 a la sexta y después a eso le quiero sacar raíz cuadrada, esto yo lo puedo expresar como 2 a la
6 medios. Y eso, 6 medios, es exactamente lo mismo que 2 al cubo. Sí, yo puedo primero desarrollar esta parte, 2 y elevarlo a la sexta potencia, y después a eso sacarle la raíz cuadrada. 2 a la sexta potencia es 64, y la raíz cuadrada de 64 es 8. Pero si lo resuelvo así es mucho más fácil. 2 elevado al cubo, pues también es 8. ¿Okay? Y por último, así como aplicamos de un lado que la raíz cuadrada se pone en el denominador, también podemos hacerlo de manera inversa. Un número entonces que está siendo elevado a una potencia 1 entre n, pues lo único que hacemos con ese n que está en el denominador es que lo sacamos como una raíz. Entonces esto me queda, por ejemplo, si yo tengo 8 a la 1/3, eso es exactamente lo mismo que la raíz cúbica de 8. Siempre el denominador va a ser la raíz. Bien, ok. Ahora, exponentes negativos. Esa regla ya la habíamos visto. Cuando yo tengo un exponente negativo, es exactamente lo mismo que el inverso del número b, es decir, 1 sobre b a la n. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo el número 2 elevado a la menos 3, esto es exactamente que su inverso, elevado a la misma potencia, perdón, elevado a la misma potencia, es decir, 1 entre 2 al cubo. Es exactamente el mismo número. Ahora, la regla de la potencia 0, b a la 0 es igual a 1. Cualquier número que está siendo elevado a la potencia 0 siempre va a ser igual a 1. Y esto se puede explicar de manera muy fácil si aprovechamos esta regla, la de los exponentes negativos. Todos sabemos que el número 1 siempre va a estar presente en cualquier lugar y que el número 1, cuando yo multiplico o divido entre 1, no va a pasar nada. Para que yo pueda calcular 1, el 1 es el resultado de un cociente de dos números que son iguales. Vamos a tomar, por ejemplo, 2 al cubo, ya que estamos trabajando mucho con 2 al cubo. Si yo tengo 2 al cubo entre 2 al cubo, ¿cuánto me da? 1, exactamente 1. Pero si yo sé que un número que está en el denominador con una potencia lo puedo subir con su inverso, así como aquí, este 2 al cubo está abajo, para subirlo lo tengo que subir con su potencia negativa, entonces esto queda como, simplemente lo paso, 2 al cubo, pero lo voy a multiplicar por este 2 a la menos 3. Y ahora, si de aquí utilizo esta propiedad, la regla del producto, me dice que cuando las bases son iguales, ¿qué hago con los exponentes? Los exponentes los sumo. Entonces esto me va a quedar como 2 a la 3 menos 3. ¿Cuánto es 3 menos 3? 0. Entonces cualquier número elevado a la potencia 0 siempre va a ser igual a 1. Esa es la explicación de esta regla. Entonces recuerden, cualquier número elevado a la potencia 0 siempre es 1. ¿Cuánto me da 5 a la 0? 1. ¿Cuánto me da x a la 0? 1. Bien. Ahora la otra regla. 0 a la n va a ser igual a 0. Pero siempre y cuando tengamos que la n sea mayor que 0. O sea, esta n, que no sea negativa. Esta n tiene que ser positiva. Pues sí es lógico. 0 multiplicado por sí mismo n veces, pues 0 por 0 por 0 por 0 por 0 siempre va a ser 0.
Pero siempre y cuando esta sea positiva. ¿Qué va a suceder si es negativa? Si yo tengo, por ejemplo, 0 a la menos 3, pues si seguimos esa regla, por ejemplo, esta regla de este exponente negativo, esto quedaría como 1 sobre 0 al cubo. Pues yo sé que 0 al cubo es 0. Pero ¿qué habíamos dicho de que dividir entre ceros? ¿Se acuerdan cuando dimos el ejemplo del pastel donde hay una cumpleañera y pues no llegan los invitados? Por lo tanto, dentro de su casa la palabra invitados no existe. Entonces, ¿cómo podemos partir el pastel entre algo que no existe? No se puede hacer, esa división no tiene sentido. Por lo tanto, esto es un error. No podemos, nunca, jamás podemos dividir entre 0. Eso no se puede hacer. Bien, por eso esta regla nos dice que 0 a la n siempre y cuando n sea un número positivo. Y esto solo aplica para el número 0. Aquí no aplica, aquí puede ser negativo. Bien. Ahora, la regla del 1. Cualquier número elevado a la primera potencia pues va a ser sí mismo. Es como si no estuviera ese 1. Y 1 elevado a cualquier potencia va a ser igual a 1. Pues sí, porque 1 al cuadrado pues es 1 por 1. 1 al cubo es 1 por 1 por 1. Siempre me va a dar 1. Ahora, la regla del menos 1. Cuando yo tengo un número negativo, en este caso menos 1, elevado a cualquier potencia, si la potencia es par, entonces me va a dar un 1 positivo. Si la potencia es impar, me va a dar entonces un número negativo. Y eso no nada más aplica para el número 1, aplica para cualquier número negativo que sea elevado a una potencia. Cuando es par va a ser positivo, cuando es impar va a resultar negativo. Esto ya lo habíamos analizado. Vamos a verlo. Por ejemplo, menos 5 elevado al cuadrado y menos 5 elevado al cubo. Pues yo sé que menos 5 elevado al cuadrado, como el cuadrado es un exponente par, entonces esto va a ser exactamente lo mismo que 5 al cuadrado. Pero cuando yo tengo un exponente impar de un número negativo, pues esto va a ser lo mismo que menos 5 por menos 5 por menos 5. Negativo por negativo me va a dar positivo, pero ese positivo por ese negativo, entonces el resultado me va a dar negativo. 5 por 5 son 25, 25 por 5 son 125. Por lo tanto el resultado es menos 125. Bien, ok muchachos, pues por ahorita es todo. Nos vemos ahorita en un par de horitas para que podamos hacer muchos ejercicios y que estas reglas queden bien claras. ¿Estamos de acuerdo?